Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré sobre 6 datos sorprendentes de Cleopatra, una de las mujeres más conocidas de la historia, recordada por su supuesta belleza e intelecto y por sus historias de amor con Julio César y Marco Antonio. Cleopatra se convirtió en reina de Egipto después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el año 51 a.C. Según autores, Cleopatra era una mujer aborrecida por Roma, esto por el hecho de ser mujer y de gobernar un país muy rico, además de que había seducido a 2 de sus principales generales, Julio César y Marco Antonio, para después unirse a Antonio en una guerra contra Roma. Antes de continuar te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, para estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Sin más, comencemos. Número 1. Lo interesante de Cleopatra era su intelecto y no su belleza como normalmente se piensa. Plutarco, el biógrafo griego de Marco Antonio, afirmó que no era su aspecto físico lo que resultaba tan atractivo de ella, sino su conversación y su inteligencia. Cleopatra tenía el control de su propia imagen, la cual adaptó según sus necesidades políticas. Por ejemplo, en eventos ceremoniales aparecía vestida como la diosa Isis. Es bien sabido que los gobernantes egipcios se identificaran con una deidad. En las monedas acuñadas en Egipto, eligió mostrarse con la mandíbula fuerte de su padre para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Las esculturas no nos dan muchas pistas sobre su aspecto, existen algunas cabezas en estilo clásico y varias estatuas de cuerpo entero en estilo egipcio, en las cuales se le ve bastante diferente. Número 2. El pequeño César. Cleopatra se hizo aliada de Julio César, quien la ayudó a establecerse en el trono, lo invitó a hacer un viaje por el río Nilo para posteriormente dar a luz a un hijo, el cual llamó Cesarión o Pequeño César. La noticia llegó a Roma, la cual causó un gran escándalo, en primer lugar porque Egipto y su cultura hedonista eran despreciados como decadentes. Otra de las causas era porque César no tenía otros hijos varones, aunque estaba casado con Calpurnia y había tenido a 2 esposas antes que ella. César acababa de convertirse en el hombre más poderoso de Roma, y si bien la tradición era que los romanos solían compartir el poder, él parecía querer convertirse en el supremo, como un monarca. Esto resultaba aún más insoportable para los romanos, ya que significaba que Cesarión, un egipcio, podría querer gobernar a Roma como heredero de César. Número 3. Cleopatra vivía en Roma como amante de Julio César cuando éste fue asesinado. Junto con el pequeño Cesarión, había estado viviendo en un palacio propio al otro lado del río Tíber de la casa de César, aunque es probable que ella no residiera allí de forma permanente, sino que viajaba regularmente desde Egipto. Tras la muerte de César en el 44 a.C., la vida de Cleopatra y su hijo corrían peligro, por lo que tuvieron que irse de Roma de inmediato. No es de extrañar que Cleopatra fuera detestada en una ciudad que se había deshecho de sus reyes, ya que ella insistía en que se le llamara reina. Tampoco pudo haber ayudado mucho el hecho de que para honrarla, César había colocado una estatua de ella cubierta de oro en el templo de Venus Genetrix, la diosa que da vida y que su familia tenía en alta estima. Número 4. Tuvo 4 hijos. Además de su hijo mayor Cesarión, Cleopatra tuvo 3 hijos más con Marco Antonio, los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios, y el más pequeño de todos, Ptolomeo Filadelfo. Ella mandó a hacer una imagen en la pared del templo en Dendera, que la mostraba gobernando al lado de Cesarión. Cuando ella murió, el emperador romano Augusto convocó al joven con promesas de poder solo para matarlo. Se cree que tenía alrededor de 16 o 17 años, aunque algunas fuentes afirman que tenía apenas 14. Los mellizos, que tenían 10 años cuando su madre falleció, y Ptolomeo, que tenía 6, fueron llevados a Roma y tratados bien en casa de la viuda de Marco Antonio, Octavia, donde fueron educados. De adulta, Cleopatra Selene se casó con Juba, un rey menor, y fue enviada a gobernar Mauritania a su lado. Tuvieron un hijo también llamado Ptolomeo, que fue el único nieto conocido de Cleopatra. Murió de adulto por orden de su primo Calígula, por lo que ninguno de los descendientes de Cleopatra vivió para heredar Egipto. Número 5.
Agosto. El mes que celebra la derrota y muerte de Cleopatra. El emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota a Cleopatra. Cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre cuando nació, optó por el octavo mes en el que murió Cleopatra para que todos los años se recordara su derrota. Augusto le hubiera gustado exhibir a Cleopatra como cautiva por toda Roma, como lo hicieron otros generales con sus prisioneros para celebrar sus victorias, pero ella se suicidó justamente para evitar eso. Cleopatra no murió por amor como creen muchos, al igual que Marco Antonio, que se suicidó porque ya no había un lugar de honor para él en el mundo. Ella eligió morir en lugar de sufrir la violencia de ser mostrada y avergonzada por las calles de Roma. Augusto tuvo que conformarse con utilizar una imagen de ella para su celebración. Número 6. Su muerte. Tanto Cleopatra como Marco Antonio se quitaron la vida en el año 30 a.C., después de caer derrotados en el famoso enfrentamiento en Actium a manos de las fuerzas de Octavio. La muerte de Marco Antonio tiene una amplia aceptación con la versión que afirma que se apuñaló a sí mismo en el estómago. En el caso de Cleopatra es distinto, ya que algunos creen que murió por provocar a una cobra egipcia para que mordiera su brazo, pero otros historiadores tienen una versión distinta. Se sabe que Cleopatra ocultaba un veneno mortal en uno de sus peines, y muchos estudiosos sospechan que usó un alfiler sumergido en alguna toxina potente para acabar con su propia vida, aprovechando el profundo conocimiento que tenía en venenos. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta y compartir el enlace con tus amigos y familiares, para que también conozcan los 6 datos sorprendentes de Cleopatra, una de las mujeres más poderosas y fascinantes en la historia de la humanidad. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.